Este video puede servir como ejemplo de cómo la época y el cambio generacional puede afectar el cómo vemos una película. Y es que a diferencia de muchos, a mí me gustó más la Suspiria de Guadagnino que la de Argento, pero comencemos con la del 77. Darío Argento llegó a mi vida muy joven y mi primer contacto con él fue a través de Ópera, o como la conocimos en español, Terror en la Ópera. La vi varias veces y me gustaba mucho, me causaba fascinación esa dolorosa portada. Pero no tengo recuerdo de haber visto por esa misma época Suspiria, su película quizá más famosa. Sin embargo, mis ganas de ver el remake del 2018 me obligaron a la visita del clásico de culto. La mención de que vi Ópera a temprana edad era nada más para resaltar que aguanto bastante bien el terror desde chico. Y aunque en ese entonces las virtudes técnicas de cualquier película me pasaban desapercibidas, sí me gustaría hacer mención a que pertenecía a una generación ochentera en donde los lineamientos de censura eran muy difusos. Y es que precisamente durante esta época mi familia se dedicó a la renta de películas. Así que tuve acceso a varios títulos que quizá no eran para mi edad. Por lo tanto, mi resistencia al gore, al terror y pues algunos otros temas más adultos fue bastante amplia desde entonces, aunque evidentemente muchos de esos temas no los entendía. Y creo que esta situación es la que terminó afectando mi primer visionado de Suspiria. Y verla 40 años después pues no resultó del todo lo que esperaba. El inicio es trepidante. Susie Bannion sale del aeropuerto recién llegada a Friburgo, Alemania, con el objetivo de estudiar en la prestigiosa academia de ballet Tanz. Cuando llega a las puertas del misterioso edificio, es testigo de la acalorada discusión entre la alumna Pat Hingle y un personaje que es una incógnita en ese momento. Susie no es recibida por nadie, así que tiene que buscar habitación mientras se aleja su taxi y alcanza a ver a Pat corriendo desesperadamente por el bosque. Esta llega a casa de una amiga y le revela que algo inexplicable está sucediendo en la academia. Acto seguido, ambas amigas son brutalmente asesinadas. Del perpetrador solamente vemos unos misteriosos ojos y unas manos que no parecen humanas. El estilo de Darío Argento bien podría resumirse en esa primera introducción. Los colores intensos, la rápida edición, la escenografía simétrica, el gore explícito y un soundtrack que tiene las mismas dosis de terror como de incomodidad. Todo lo anterior referente estético para las generaciones venideras, tanto de espectadores como de realizadores. Sin embargo, y desde mi particular punto de vista, este arranque pone también en evidencia sus debilidades. Cortes precipitados, abruptos cambios de ritmo, limitados efectos prácticos, actuaciones apenas cumplidoras, muchas de ellas cayendo en la exageración, y diálogos pobres provenientes de un guión que apenas si se sostiene. Y que creo yo difícilmente hubieran causado el mismo impacto que me ocurrió cuando vi por primera vez Ópera. Para terminar, la película ofrece buenos personajes que tienen un despropósito narrativo, como por ejemplo el personaje interpretado por Miguel Bosé, el niño y el grotesco sirviente. Si bien la idea central de la trilogía que compone Las Tres Madres me parece una genialidad, tampoco es todo lo bueno que ofrece esta película, pues retoma y actualiza el tema de la brujería, algo bastante innovador. Por supuesto que el talento de Darío Argento sale a relucir en una que otra escena en donde el suspenso está muy bien construido, además de que la espera es altamente recompensada gracias a un álgido final. Sin embargo, sus fallas sí minaron mi primer acercamiento con Suspiria. Estoy convencido de que las películas deben verse situándose en la temporalidad en donde surgieron, y en este sentido, Suspiria está llena de originalidad. Es una lástima que, a mis ojos por lo menos, no haya resistido el paso del tiempo, que pone en evidencia sus pobres efectos. Y por otro lado deja expuesto un guión que peca de simplismo en sus diálogos, lo cual se puede deber a que originalmente la historia iba a recaer en niñas de 12 años. La propuesta original cambió, sin embargo, los diálogos y actitudes infantiles creo que se mantuvieron. Por otro lado, el móvil de la Academia Tanz no tiene mucho sentido. Se hace mención que varias de sus alumnas pertenecen a familias adineradas, así es que su desaparición levantaría sospechas eventualmente, pero igual ya le estoy buscando tres pies al gato. No es mi intención contrariar ni entrar en debate con espectadores y críticos que han encumbrado a Suspiria como una obra maestra, sobre todo porque sí que tiene sus virtudes. Pero a tantos años de distancia yo sí siento su narrativa bastante ineficaz, a pesar de esa estética visual que se mantiene tan bella como novedosa. Es por eso que en mi escala de 5 bailarinas de Elena Marcos le otorgo apenas 2. Total que en 2018 otro director italiano se atrevió a lo impensable, hacer el remake de esta obra que muchos pensarían intocable, dando como resultado una historia mucho mejor construida, pero de eso hablaré a continuación. No sé el precio que tendré que pagar por romper lo que nosotros los alquimistas llamamos silentium. Las experiencias de nuestros colegas deberían prevenirnos para no trastornar a los profanos. Yo, Varelli, arquitecto que vive en Londres, conocí a las Tres Madres y diseñé y construí para ellas 3 viviendas, una en Roma, otra en Nueva York
y la tercera en Friburgo. No descubrí hasta que era demasiado tarde que desde estos 3 lugares las 3 madres dirigen el mundo, a través del dolor, las lágrimas y las tinieblas. Mater Suspiriorum, la madre de los suspiros, la más vieja, vive en Friburgo. Mater Lacrimarum, la madre de las lágrimas, la más bella de las hermanas, lleva la dirección desde Roma. Mater Tenebrarum, la madre de las tinieblas, la más joven y cruel de las 3, controla Nueva York y yo construí sus horribles casas. Con estas palabras comienza Infierno, película de 1980 también dirigida por Darío Argento y que se erige como la segunda de la llamada trilogía de las madres. Hago mención a ella porque esta pequeña introducción expande y explica bastante bien el universo en el que se construye toda la historia. Una fábula oscura que Luca Guadagnino entendió a la perfección para hacer su propia versión. E insisto en la importancia de calificarla como propia, ya que a pesar de que toma varios elementos de su predecesora, se aleja lo suficiente tanto actualizando como corrigiendo, como para que olvidemos el contrapeso que podría actuar sobre esta película la comparación que irremediablemente haremos con la original. No eran pocos los obstáculos que Guadagnino tendría que superar, empezando claro por el fanatismo. Pero los primeros componentes para la culminación de su obra parecen vitales, comenzando con un gran casting capaz de realizar actuaciones sobresalientes en papeles demandantes, una cinematografía sobria pero bella que jamás nos remonta al saturado contraste visual de Darío Argento, el talento de Thom Yorke, vocalista de Radiohead para la música, quien tendría que enfrentar el rock experimental y progresivo de Goblin, además del atrevido coreógrafo Damien Jallet. Igual que en la historia original, Susie Bannion es una bailarina que se dirige a la prestigiosa academia Marcos Tanz, lugar donde da clases la un día famosa Madame Blanc, y rápidamente nos damos cuenta que este lugar esconde más de lo que se ve a simple vista, y Guadagnino no tiene miedo de ser gráfico al respecto. Pero lo sobrenatural no es todo lo que sucede al interior del edificio. Una guerra de poderes se está librando en esta hermandad femenina que causa constantes estragos y descontentos. La talentosa Susie entró en sustitución de otra alumna de nombre Patricia, quien desapareció repentinamente. Nos encontramos en Berlín en 1977 y el muro surca el territorio dividiendo a la nación. Es por ello que la desaparición de Patricia se considera hasta cierto punto normal debido a sus inclinaciones revolucionarias y políticas. Por su parte, el talento de Susie resalta entre sus compañeras, por lo que pide el papel protagónico de la obra que están montando. Madame Blanc le da una oportunidad, descubriendo no solo sus talentos artísticos, sino también otros talentos ocultos que llaman la atención de los peldaños más altos de su organización. La actuación de todos es muy acertada, sobresaliendo quizá entre ellos Tilda Swinton, y aunque en menor medida, Dakota Johnson hace lo suficiente como para darle credibilidad a su personaje. Vale la pena mencionar, aunque sea solo por valor nostálgico, el cameo de Jessica Harper, la Susie Bannion original. El director Luca Guadagnino toma una serie de decisiones, en su mayoría bastante acertadas, como su fotografía fría que contrasta con la elección visual de Argento. Una música menos invasiva pero efectiva, que es verdad que pocas veces logra la incomodidad o miedo que sí logró Goblin en 1977. Y es que en esta ocasión se dedica más bien a darle una ambientación a las imágenes ya bastante perturbadoras que nos muestra Guadagnino, cuya principal aportación recae en la historia, y la actualización de esta más a un nivel de forma y fondo que de temporalidad. En su parte negativa quizá peca de pausada, pero se ve recompensada con imágenes impactantes que, igual que su antecesora, culminan en un final intenso, pero en esta ocasión mucho mejor construido. Son varios los méritos técnicos que creo yo la hacen superior, pero es el guión de David Kaganich lo que la aparta casi por completo y la coloca a un nivel más cercano al horror actual. El mal llamado horror elevado en el que se ha encerrado a películas como Midsommar o The Witch, sin que esta decisión estilística deje por completo olvidados a los que van en busca de imágenes terroríficas, pero sí que las acomoda dentro de un ambiente mucho más artístico y no nada más de shock, como para que se sientan completamente gratuitas. De hecho, estos momentos de horror mucho más gráficos se respetaron conforme al original, lo que le puede restar cierta credibilidad y realismo a esta nueva entrega, pero sale bien librada. Las escenas de baile, que por mis tendencias personales pensé que me iban a aburrir, generan el misticismo y fuerza necesarias tanto para que luzcan bien en pantalla como para que coincidan perfectamente con sus intenciones dramáticas. Quizá la única decisión con la que no estoy de acuerdo completamente con el director es en forzar la presencia o poder femenino, ya que su propio guión y desarrollo lo dejaba bastante en claro sin caer en los excesos del personaje del Dr. Klemperer, quien me resultó incómodo de ver. No demerito la actuación, pero su aspecto me distraía y me sacaba del ambiente serio y de suspenso que la película se esfuerza en construir.
Prácticamente ya nada malo podría agregar a esta película que en muchos sentidos me pareció formidable. Lamentablemente el sueño de que Guadagnino se encargara de la trilogía entera me parece ya imposible. Y es que yo creo que si se va a hacer un remake, la única justificación que tiene para existir es que sea mejor o por lo menos lo intente. Y Guadagnino revivió y actualizó Suspiria para las nuevas generaciones, a pesar del peso de Darío Argento o quizá gracias a este. Ya que en comparación la de Guadagnino me gusta mucho más, pero repito, quizás sea la temporalidad y la generación que le corresponde. Por lo pronto, en mi escala de 5 bailarinas de la Academia Tanz le otorgo 4. Pero ustedes, ¿cuál prefieren? ¿La de Argento o la de Guadagnino? ¿Creen que tenga algo que ver dado el tiempo en la que vimos estas películas? Déjenlo en comentarios. Yo me despido y nos vemos en el siguiente video.